Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la herencia tan hermosa que nos has dejado, que es tu palabra. Señor, queremos conocerte más. Queremos ir más profundo en ti. Que nuestro entendimiento no se quede en la superficie, sino que podamos ir aún más profundo y entender cuál es nuestro propósito como tus hijos. ¿Cuál es nuestro propósito, Señor? Como aquellos hijos que te adoran y te aman. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Muy bien. Hay un tema que trataré de no tardarme mucho porque me gustaría que al final pudiéramos ministrar. Pero hay un tema que hace poco estuve compartiéndolo con unos jóvenes en Veracruz. Y cuando yo estaba haciendo el bosquejo de este tema, yo me quebranté mucho porque tanto tiempo hemos caminado sin entendimiento. Bueno, voy a hablar por mí, no sé tú, ¿verdad? Yo sé que tú no. Pero tanto tiempo había caminado sin entendimiento, sin el conocimiento del deseo del corazón de Dios hacia sus hijos. Muchas veces caminamos por nuestros intereses, porque podamos recibir, porque podamos estar tal vez experimentando tal vez las bendiciones que Dios nos puede dar. Y déjame decirte algo, que es una intención incorrecta. Es una intención, caminar con Cristo por sus bendiciones es incorrecto. Es estar caminando chueco, no sé si así también le digan acá, pero chueco. Para poder yo entender cómo necesito caminar, primero necesito entender cómo Dios quiere que camine y cuál es el deseo que Él tiene para sus hijos. Y la Biblia nos muestra constantemente el carácter de Cristo y el carácter del Padre. Nos muestra su corazón, nos muestra sus deseos y la voluntad de nuestro Padre. Él se dio a conocer y se da a conocer constantemente. Y sabes, lo hemos visto en sus tres expresiones. El Padre buscaba habitar en el pueblo de Israel. Cuando los quería sacar de Egipto y los sacó de Egipto, su anhelo era habitar entre ellos. Él quería acompañarlos hacia la tierra prometida, a pesar de su carácter un poco cuestionable, ¿verdad? Que seguían atados a las costumbres y al carácter que tenían en Egipto. Ellos probablemente ya estaban fuera de Egipto y fuera de la esclavitud de Egipto, pero seguían cautivos en su corazón y en sus actitudes. Aún así el Señor quería habitar con ellos. Y eso me parece hermoso, que Dios no basa sus deseos en cuanto a nuestra actitud. Claro, es importante entender que no porque tengamos una mala actitud, como quiera el Señor, ahí va a estar siempre. Dios puede disciplinarnos si nuestra actitud no es en base al carácter de Cristo. Si nuestro corazón no está sano y si nuestro corazón no ha sido libertado realmente. Y no porque Dios no nos ha libertado. Claro, Él nos ha dado la libertad. Muchas veces nuestras actitudes nos mantienen cautivos. Y aunque era un pueblo que con frecuencia se alejaba, dudaba y se iba tras ídolos, su deseo era habitar entre ellos. Abre tu Biblia en Éxodo 29:46, por favor. Éxodo 29:46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Este versículo habla explícitamente del deseo y el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice: yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para... No había otro propósito.
No había otro objetivo más que habitar entre ellos. Y a este tema yo le he titulado: fuimos creados para tener comunión con el Padre. Fuimos creados para tener comunión con el Padre. Y sabes, años después, muchos años después, el Señor nos muestra la siguiente expresión del deseo de querer tener comunión con nosotros. Y es que mandó a su Hijo a la tierra. Mandó a su Hijo a la tierra. Jesús caminó entre nosotros. Dios vino en carne a habitar entre nosotros. Caminó, comió, hizo amistades y se mostró tal cual es su misericordia, su paciencia, su amor, su sabiduría, su poder, su grandeza, su justicia, todas sus cualidades. Y se hizo aún más cercano para tener comunión. O sea, Dios ya era cercano. Ya mostraba su deseo de tener una relación con nosotros. Sin embargo, Él decía: no es suficiente, necesito ir a la tierra, necesito habitar entre ellos. Y Él se hizo carne y Jesús vino al mundo para hacerse aún más cercano y poder tener acceso a Él. Sabes, el Señor constantemente nos muestra estas expresiones de: oigan, hijos, yo quiero tener comunión con ustedes. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y otras veces nos damos cuenta, pero no queremos. Somos bien testarudos. Somos como el pueblo de Israel. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y sabes, ahí no se queda la cosa. Para que veas la insistencia del deseo del Señor de tener comunión con nosotros. Jesús vino, murió, resucitó y ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. No nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Y yo ya no habitando en lugares ni en cosas hechas por el hombre, en nosotros, habitando en tu corazón, habitando en mi corazón. Algo que escuché hace poco de un amigo de Emi Valenzuela, que decía: muchas veces decimos, vamos a la iglesia a la presencia de Dios, vamos a la iglesia a la presencia de Dios, vamos a este evento que allá va a estar la presencia de Dios. No, la presencia de Dios vive en nosotros. La presencia de Dios vive en nosotros. Si tú y yo estamos en este lugar, entonces la presencia está en este lugar. Él no habita en edificios hechos por el hombre. Habita en sus hijos, en los que le conocen, en los que tienen comunión. En los que tienen comunión. En estos tiempos habita en su pueblo como espíritu. Donde hay 2 o 3 reunidos, se hace presente. Nos considera su casa, nos considera su hogar. Y yo sé que esto lo has escuchado muchas veces, pero quiero que hoy abras un poquito tu entendimiento y dimensiones que el Todopoderoso te considera su casa. Una vez yo le hice una pregunta a mi familia, ¿alguna vez has dimensionado al Dios que servimos? ¿Alguna vez han puesto a pensar qué tan grande es el Dios que adoramos? Y ahora yo te quiero preguntar a ti, dimensiona a ese Dios que no solamente tú le adoras, sino que Él quiere tener comunión contigo. Que Él quiere conocer tu corazón. Y no solamente conocer tu corazón, Él quiere que tú conozcas el suyo. Él quiere que tú conozcas el suyo. Eso a mí no sé, la cabeza, no sé, me hace un cortocircuito pensar que Dios, el que creó el mundo, el todopoderoso, el que no hay nadie como Él, el 3 veces santo, quiere tener comunión con una simple mortal.
con una simple mortal. Donde hay 2 o 3 se hace presente, nos considera su casa y para habitar Él toma la iniciativa. Nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento y nos ayuda en el proceso de santificación. Él prepara su propia casa. Él prepara su propia casa. Él nos convence del pecado. Él nos guía al arrepentimiento y nos acompaña en nuestro proceso de santificación. Él prepara nuestra casa y no por pensar en Él sí mismo, sino porque Él quiere que nosotros tengamos espacio para que Él habite en nosotros. ¿Estás aquí? Amén. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Dile a la persona que tienes a un lado este versículo. Dile: ¿no sabéis que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Y si le ves la cara medio dudosa, dile: ay, Dios mío, necesitamos hacer algo contigo. Es tanta la insistencia de Dios de querer tener una comunión que nunca, en ninguna de las temporadas, en ninguna, nos ha dejado solos. Aunque sientas que ella te dejó, no, Él nunca nos ha dejado solos. Cuando tenemos una comunión con el Señor, caemos en un entendimiento divino. Pero para tener un entendimiento divino necesitamos entender la primera cosa: que nuestro destino no es un lugar, es una persona. Nuestro destino no es un lugar, es una persona. Si tus acciones, si tus actitudes tienen el propósito de un destino para ir al cielo, sí, es bueno pensar que nos vamos a ir al cielo. Claro, no te estoy diciendo que no lo pienses, pero tu destino aquí en la tierra tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. No esperar al tiempo en el que Él venga y ya irnos. No, aquí mismo tu destino puede ser el Señor. Aquí mismo tienes que iniciar a cambiar tu mentalidad para que tu propósito sea Cristo. Estamos en una carrera constante y no es una carrera para ver quién llega primero. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Quién resiste caminar en este camino estrecho, en este camino difícil? No se trata de quién tiene más méritos, quién logra más cosas, quién es más famoso que otro, quién tiene el ministerio más chido que otro, quién tiene más congregantes en su iglesia, quién tiene más discípulos, quién sirve en más áreas. En algún tiempo yo quise servir en todas las áreas. Papi, ponme, sí, yo te hago esto y yo también te hago esto. Y al final no terminaba haciendo nada. Porque tenemos la mentalidad del que llegue primero gana. Pero aquí no se trata de esto. Se trata de caminar con un objetivo claro. Hay un ejemplo que puse y me da risa porque en Monterrey está bien de moda esto de los runners, de los que corren a las 5 de la mañana. Y ellos salen y corren por todo San Pedro porque allá corren. Ellos viven en Juárez, pero se van a San Pedro a correr. Y me da mucha risa. Pero algo que admiro de los runners es que son bien disciplinados. Son bien disciplinados. Ellos todos los días salen a correr a sus 4 o 5 de la mañana. Y no solamente corren, sino que se compran sus suplementos, sus geles, hacen ejercicios de resistencia. No sé, la verdad yo no soy runner, yo no corro. Entonces supongo que tienen que tener una disciplina y una alimentación muy detallada. Y siempre los vas a ver corriendo. Y ellos tienen un objetivo, la mayoría. O es hacer un medio maratón o un maratón completo. Y lo logran. Y terminan su carrera. ¿Por qué? Porque se prepararon.
Porque ellos salieron a las 4 o 5 de la mañana, tal vez 2, 3 meses a correr, y lograron cumplir su carrera. Porque tenían un objetivo: poder tener esa medallita que les dijera: corriste en medio maratón, corriste en maratón. Y muchas veces queremos ganar la carrera, pero no queremos prepararnos. No queremos pasar por el proceso de preparación. Y a veces caminamos sin rumbo, caminamos sin alguna dirección. Y este es el punto en el cual yo te digo: corre con un objetivo, pero que tu objetivo no sea nada más que Cristo. Que Cristo. La meta es Jesús. Lo que nos ayuda a terminar adecuadamente una carrera es tener un objetivo claro. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La meta, hermanos míos, la meta es Cristo, nada más. No es tener la aprobación de tus pastores, tus méritos para tener la aprobación de ellos. Con todo el respeto, yo sé, honren a sus pastores, pero si tus méritos y tus acciones es para tener su aprobación o la aprobación de la gente, estás equivocado. Porque puedes tener la aprobación de la gente, pero la de Cristo no. Podemos ser exaltados por la gente, podemos tener los aplausos de la gente, pero Cristo está entristecido con nosotros. Los miércoles estoy teniendo un estudio bíblico con los adolescentes, y yo a los adolescentes les hablo claro. Les digo: ¿te quieres ir al infierno? Y se asustan y me da mucha risa. Pero algo que yo les decía: imagínense llegar al cielo y decirle al Señor: Señor, yo no falté a la iglesia los domingos, yo no falté. Es más, hasta levantaba mis manos y cantaba. Es más, Señor, yo daba los anuncios. Señor, yo recibía a las personas en la iglesia. Pero que el Señor te diga: sí, pero yo no te conozco. Yo no te conozco. No se trata de lo que puedas hacer, sino de lo que puedas conocer de Él. No se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que podamos conocer de Él. Un objetivo claro y una perseverancia son los ingredientes perfectos en esta carrera que no te pueden faltar. Un objetivo claro y una perseverancia. Somos llamados a permanecer en Cristo. No se trata de experiencias, no se trata de que sentí bien bonito, no se trata de que wow, el fuego. No, se trata de conocerlo a Él, de conocerlo a Él. Y otra cosa que necesitamos entender es que tenemos un privilegio y no nos hemos dado cuenta. Lo hacemos como algo normal, como lo damos por hecho. Y es que el privilegio de comunicarnos con Dios es invaluable. Tenemos un gran privilegio y es comunicarnos con nuestro Creador, comunicarnos con Él. Sabes, ya no hay una barrera que nos impida poder hablar con nuestro Padre. Nada nos impide poder expresar lo que hay en nuestro corazón y que Él nos escuche. Filipenses 3:8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto creo que ha sido algo
especial para mí y creo que también para la vida de mi hermano, porque una vez escuché que dijo que era de sus versículos favoritos, pero él no sabe que este capítulo para mí fue bien retador este año. Nosotros ponemos cosas en primer lugar y no nos damos cuenta. Merari, pastor, pastora, no voy a poder ir el domingo. Vino mi familia de visita. Pastor, pastora, no voy a poder servir. Vino mi tía de Chihuahua, no sé. Es un ejemplo pequeño, solamente para que te des cuenta de quién es tu primer lugar. En vez de que tomes a tu familia, hoy es día del Señor, vamos a la iglesia todos. Probablemente tu familia no conoce a Cristo y tú eres el responsable de que nunca lo conozcan. ¿Por qué? Porque te visitaron y nunca fuiste a la iglesia ese día. Necesitamos abrir nuestro entendimiento. Pero sabes, eso no va a pasar si nuestro objetivo no es Cristo. Por eso te lo mencionaba primero. La comunión es la llave maestra. Joven 42:5 dice: de oídas te había oído. Muchos aquí solamente han oído de Jesús. Muchos aquí solamente escuchan de Dios. Incluso nunca faltan el domingo y vienen a los eventos, pero no lo conocen. No lo conocen. Tu familia puede venir a la iglesia, pero probablemente no conocen a Cristo. Tú puedes venir a la iglesia, pero probablemente no conozcas al Señor. De oídas te había oído, y eso es muy peligroso si estamos en esa primera parte del versículo, porque lo que ahorita yo te decía en la alabanza, podemos estar muertos vivientes, y no hay nada peor que estar muertos espiritualmente. Nada peor. Prefiero morir y conocer a Cristo en el cielo que estar muerta aquí. Que estar muerta aquí. Algo que escuché de un misionero, Samuel, el hermano de Fer Brunet, Samuel Nielsen. Él decía que él fue a un país muy, te voy a decir a grandes rasgos, no recuerdo muy bien los detalles. Él fue a un país donde sufren persecución los cristianos, donde está la iglesia secreta, donde verdaderamente ellos no pueden proclamar el nombre de Cristo con libertad. Y me daba tanto, me quebraba al escuchar esto, porque él decía: ustedes son nuestros héroes. Él le decía a la iglesia secreta: ustedes son nuestros héroes. Ustedes sufren por causa de Cristo. Y lo que le respondieron a Samuel, dije: estamos mal. Estamos muy mal. Ellos le dijeron: no, ustedes son nuestros héroes, porque ustedes tienen más acceso al pecado del mundo que nosotros. En tu celular, en lo que consumes, de lo que te nutres, constantemente estás al borde de la muerte. Probablemente ellos están más santificados que nosotros, y nosotros estamos al borde de la muerte todos los días. Necesitamos abrir nuestros ojos, amados. Necesitamos entender que constantemente podemos morir. Y no nada más mueres tú. Probablemente a causa de tu muerte pueda morir tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, o la persona que trajiste una vez a la iglesia. Hay una hermana en nuestra iglesia que se llama Sonia. Esa hermana la invitó una hermana que se llama Gloria. Y en ese entonces había un grupo de hermanas que servían y ellas se juntaban. Eran como 4 matrimonios, si no mal recuerdo, y todos ellos servían al Señor. Y la hermana Sonia la invitaron, y ella fue, creo que, la última que llegó a la iglesia. Ahora ella es la única de ese grupo que sigue sirviendo al Señor.
las demás no sabemos qué hacen, cómo está su vida. Si tú te mueres, probablemente toda tu familia se muera. Y no hablo de una muerte física. De oídas te habría oído, mas ahora mis ojos te ven. Privilegiados los que pueden decir eso. Bendecidos son los que pueden declarar eso sobre su vida. Mas ahora mis ojos te ven. Cuanto más vemos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida diaria, más le conoceremos y más le amaremos. Cuanto más contemplemos al Señor, más sabremos cómo adorarle, más sabremos cómo tener una comunión con Él. Cuanto más lo contemplemos, vamos a saber cómo ser hijos de Dios. Y sabes, eso no se aprende un domingo, no se aprende solamente en la iglesia, se aprende en la intimidad, a puerta cerrada, en tu aposento. Ese aposento en donde la única audiencia es el Señor, la única audiencia es el Padre. Y una relación con Dios significa que recibimos comunicación de Dios acerca de Él mismo. Él quiere que sepamos de Él, iglesia, pero no de otras personas, sino de Él mismo. Él quiere que sepamos de Él por su boca, por su revelación. Él no quiere que conozcas a Él por alguien, porque alguien te cuenta de Él, porque alguien te ha dicho de Él. No, Él te quiere mostrar sus atributos por Él mismo. Por Él mismo. Él quiere mostrarse y revelarse contigo por Él mismo. Ser transformado significa que el elemento de Dios es añadido a nosotros. Ser transformado es que el Señor se añade a nosotros. Él se ha impregnado en nosotros. Estamos impregnados de Dios. Estamos llenos de su presencia. Una persona llena de su presencia marca una diferencia en el lugar donde esté. En el lugar. Mira, yo te puedo decir que la persona transformada llega a un banco y todo cambia. Una persona llena de Dios llega a su trabajo y todo cambia. Una persona llena de Dios, si tú eres un joven, llega a tu escuela y todo cambia. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Porque lo he vivido con mi familia, lo he vivido con mis amigos. El Señor quiere hacer algo a través de nosotros, pero ¿qué estamos haciendo para que Él lo haga? Le estamos abriendo la puerta. Estamos permitiendo que Él entre en nuestros corazones y nos transforme. Él no quiere mucho de nosotros, iglesia. Él quiere todo. Él quiere todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo. Tus preocupaciones, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu ministerio, tu llamado. Él quiere que se lo entregues todo. El año pasado, cuento este testimonio en los últimos lugares a donde he ido a ministrar y a compartir. El año pasado tuve una situación de salud un poco complicada. Me enfermé y esta enfermedad no tiene cura, prácticamente no tiene cura, es una enfermedad crónica. Cuando me dan el diagnóstico, obviamente es una noticia fuerte, ¿verdad? Para no hacerte el cuento largo, fue difícil entender que esta enfermedad que le da normalmente a personas un poco más grandes que yo la pudiera tener. Pero cuando cambié mi mentalidad a ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy enferma? No, entendí, ok, hay algo detrás de esto. Hay algo detrás de esto. No lo voy a ver con mis ojos carnales, porque si lo veo con mis ojos carnales me voy a frustrar. Y cuando cambio mi mentalidad y le digo al Señor, ¿qué quieres hacer acá? ¿Cuál es el propósito por el cual estás permitiendo que yo me enferme de esta manera?
Y el Señor me dijo: descansa en mí. Estamos tan acelerados por querer cumplir las expectativas de alguien más. Y cuando las cosas no salen como pensábamos, nos frustramos. Y cuando nos frustramos, nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, nos morimos. Pero cuando aprendemos a tener un objetivo claro, que es Cristo Jesús, aprendemos a descansar en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando yo le dije al Señor: ok Dios, voy a aprender a vivir con esto, pero quiero que tú me ayudes. Y yo declaré estas palabras: Señor, si tú no me sanas, yo te voy a amar y te voy a servir con todo mi corazón. Si me sanas o no me sanas, yo te voy a amar y te voy a servir con todo mi corazón. Y cuando yo declaro esto, y hay algo que necesitamos entender también, que es importante saber cómo oramos al Señor. Cuando yo declaro esto, el Señor empieza a hacer un milagro, no solamente en la salud, sino Él empieza a levantar mi ánimo, que yo no sabía que yo tenía todavía restos de depresión que yo había tenido hace 2-3 años. Empieza a sacar cosas que yo no sabía, que a mí me faltaba perdonar a estas personas. Yo no sabía que a mí me faltaba expresarle algo que tenía en mi corazón a tal persona. Empezaron a llegar personas que habían herido mi corazón años atrás y llegaban, no les miento, llegaban aquí enfrente de mí y me decían: perdóname, yo te lastimé a ti. Y años yo oraba al Señor: Señor, yo lo quiero perdonar, pero no puedo. Y esas personas que me hicieron daño llegaron enfrente de mí y me dijeron: perdóname. Y no nada más fue un milagro de salud, sino fue un milagro de restauración, en donde pude conectarme con el Señor de diferente manera. Pero esto no podía haber pasado si yo no hubiera entendido que mi objetivo tenía que ser Cristo en esta enfermedad. Probablemente tu situación pueda ser un poco peor que la mía, o mucho, pero no hay nada imposible para Él. Nada. ¿A qué voy con esto? No me estoy saliendo del tema. No podemos exigir las bendiciones ni los resultados si no estamos dispuestos a morir a nosotros, a tomarlo todo como pérdida, a tomarlo todo como basura, como lo decía Pablo. No podemos exigir que el Señor nos sane, que transforme, que restaure las bendiciones, a lo que queremos, lo que deseamos, si no estamos dispuestos a que todo eso que deseamos lo tomemos como basura. Todo empieza a transformar cuando nuestra prioridad es Cristo Jesús. Encontrarme en Él me hace tener una mente madura. Encontrarme en Él me hace tener una mente madura. ¿Me puedes ayudar, que no, please? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. No te conformes con las prédicas que puedas escuchar. No te conformes con The Chosen. No te conformes con todas las conferencias que puedas oír, que puedas ir. Si tú no lees la Biblia, entonces no conoces a Dios. Si tú no te metes en las profundidades de su palabra, entonces no lo conoces. Y no solamente leerlas, sino decirle al Espíritu Santo: revélame, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decirme con esto? Porque podemos caer en un extremo de llenarnos de información,
de ser los más teólogos y aún así no conocer a Dios. Podemos vivir bajo su gobierno, bajo los preceptos de Él y aún así no conocerlo. En la época en que Jesús pronunció estas palabras, era posible tener un encuentro personal con Él y preguntarle cosas directamente. Y es por eso que ahora más que nunca es importante que sepamos escudriñar su escritura. Porque tal vez no lo tenemos aquí físicamente, pero nos ha dejado su herencia. Y esa es su palabra. Hoy en día las escrituras son indispensables si queremos tener una comunión con Jesús y el plan divino del Padre para su iglesia está revelado ahí. Caminemos con entendimiento, iglesia. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Porque eres cristiano? ¿Porque crees en Dios? Necesitas caminar con un entendimiento. Necesitas caminar con un propósito. Y algo que me llevó en mi proceso el año pasado es que 2025 fue un tiempo de descanso, pero 2024 fue un año muy acelerado para mí. Muy acelerado. Quise hacer tantas cosas. Organicé una conferencia. Yo nunca había organizado una conferencia, pero me aventé a organizar una conferencia que dije, Señor, ¿qué hice? Me aceleré a tus tiempos. Salí, viajé a muchos lados, decía que sí a todo. Y en el 2025 el Señor me dijo, podrás estar tan metida a tu ministerio, pero si no te metes más conmigo, tus intenciones son malas. Y no hay nada más doloroso cuando el Señor te confronta, cuando te dice tus verdades. Y ahí me di cuenta que no estaba buscando la aprobación del Señor. ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento te perdiste en tu servicio? ¿En qué momento te perdiste en tu ministerio? ¿En qué momento te perdiste en el área donde estás trabajando? En tu trabajo, en tu escuela. Incluso para muchos su Dios es su familia. ¿En qué momento nos perdimos? Probablemente yo tuve que pasar esta enfermedad para poder entender que Cristo era más que suficiente. No esperes a que algo pueda pasarte para que tú lo puedas entender. Lo puedes entender desde ahorita. Y el que no lo entienda, en Monterrey se le dice chiflado. Es chiflado. Hace rato te decía que encontrarnos en el Señor nos hace tener una mente madura. Y el que es maduro responde al llamado. El que es maduro responde al llamado con gozo y con honra. Una persona madura entra en nuevos niveles de entendimiento. Una persona madura entra en nuevos niveles de conocimiento. Una persona madura es aquella que entendió que ha muerto.
Una persona madura es aquella persona que ha entendido que Cristo está viviendo por encima de cualquier cosa de nuestra vida. La madurez nos lleva a niveles altos de compromiso. Los altos niveles de compromiso nos llevan a altos niveles de intimidad. Y los altos niveles de intimidad nos llevan a altos niveles de entendimiento. ¿Cuántos aquí quieren ser personas maduras, personas entendidas, personas que se van profundo y ni se dan cuenta de qué tan profundo llegaron? Yo quiero ser esa persona. Fuimos creados para tener comunión con el Señor, ¿sabes? Y todas estas cosas que acabo de mencionarte nos van a servir para poder cumplir el deseo del Señor, que es tener comunión con Él. El año pasado el Señor me regala una canción. Me conmueve un poco. Porque Él no se olvida de nada. Y cuando el Señor me regala esta canción y la termino en menos de 30 minutos, Él toca mi vida y empiezo a quebrantarme. Y yo no podía entender lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, porque no sé, la manera en cómo el Señor me regala las canciones es bien distinta en cada una de ellas. Pero esta vez yo no me daba cuenta de qué estaba escribiendo. Yo solamente tocaba y escribía, tocaba y escribía. Y cuando la canté por completo dije: Señor, yo quiero esto, yo quiero ser esto. Yo quiero que tú anheles habitar en mí. Limpia mi vida para que yo pueda hacer una casa digna de tu habitación. Y se llama Esta es tu casa. Hace ratito la cantamos, pero me gustaría que la cantáramos una vez más y que te la llevaras en tu corazón y que pudieras declararle al Padre: Señor, yo quiero ser tu casa. Quiero ser tu casa de oración. Quiero ser una casa en donde puedas habitar, en donde puedas cumplir tu deseo de tener comunión conmigo. Quiero que escuches esto. Dice: si Dios quiso habitar entre el pueblo de Israel a pesar de su infidelidad, si Jesús habitó aún sabiendo que le iban a entregar y crucificar, si el Espíritu habita en cada uno de nosotros y entre nosotros como iglesia, a pesar de nosotros mismos, entonces limpiemos nuestra casa a través del arrepentimiento, a través de la confesión de nuestros errores. Preparemos esta casa con el perfume de la oración y de la adoración, y elevemos gratitud por tan grande privilegio que tenemos de poder comunicarnos con Él. Levanta tus manos ahí.